Bueno, gracias, Chimo. Buenos días a todos. Les agradezco su presencia aquí. Quisiera empezar por reiterar algo que decía Chimo, y es que comprometí, recuerdan, cuando fui elegido secretario general, una presencia periódica en esta comunidad, que dije sin ambages y sin ocultar nada que probablemente no había estado siempre en el sitio central que tenía que estar dentro de la actividad de los socialistas españoles. Yo creo que esa es una carencia que tenemos que reparar. No concibo un proyecto de salida de la crisis de España que no tenga uno de sus motores a punto, y uno de ellos es sin duda esta comunidad, y por tanto me voy a esforzar por seguir viniendo a ver sectores económicos. Hoy vamos a ir a la universidad, a un instituto tecnológico, vendré en julio también a hacer una cosa de tecnología y de ciencia. Vamos a tratar de conectar con sectores distintos, tratando de escuchar lo que nos tienen que decir y tratando de trasladar a nuestra acción institucional las preocupaciones que aquí nos transmitan. La última vez me reuní con Chimo con los sindicatos y los empresarios. Fue una reunión muy productiva, donde escuché algunas ideas que luego hemos venido incorporando a nuestro discurso político y a nuestras alternativas. Hoy he tenido la ocasión de reunirme con una asociación de víctimas, en este caso la del accidente del metro que tuvo lugar hace ya algunos años aquí en Valencia, escucharles. Les diré que nos hemos comprometido a llevar allá donde el PSOE puede llevar la voz de esta asociación a las distintas instituciones. Veremos cómo lo hacemos y hablaremos con ellos para delimitar en qué forma, porque en última instancia compartimos su objetivo. Creo, después de escucharles, no tengo ninguna duda que aquella investigación se cerró en falso. Creo que más que una investigación fue justo lo contrario, fue una forma de tapar, y me parece que tienen derecho a reclamar que se reabra esa investigación para saber lo que pasó. Como decía Chimo, insistían los miembros de la asociación, no buscan venganza, al contrario, buscan la verdad para que no vuelva a pasar. Y en esa búsqueda van a contar con el apoyo del Partido Socialista. Esto es lo que les he dicho en una reunión que ha sido muy importante para mí. Y nada más, me quedo con esto y me pongo a su disposición para lo que quieran plantearnos. De oportunista por haber visitado hoy a las víctimas o haberse reunido con las víctimas casi 7 años después, sobre todo porque el accidente también coincidió con su etapa como ministro de Interior. Claro, se lo decía a ellos, les he recordado cómo viví ese accidente. Llevaba yo unos meses en el Ministerio del Interior y les he dicho algo que seguramente en aquel momento hice público, pero que en todo caso lo voy a hacer ahora, y es que en el momento mismo en que supe que se había producido ese accidente, me puse a disposición de las autoridades locales y de las autoridades autonómicas para colaborar con ellas en todo lo que necesitaran. Hice lo que hace el Gobierno de España cuando hay un accidente de esta naturaleza, y en este caso el ministro del Interior. Esa fue mi responsabilidad. Hoy he venido aquí a Valencia, era un viaje programado. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, y no es menos cierto que ha habido novedades en relación con la investigación, y creo que son novedades que merecen una reconsideración de aquello que se hizo, repito, que visto en perspectiva no fue sino tapar una investigación a la que las víctimas tienen todo el derecho. Por tanto, creo que hoy, como ayer, me refiero a mi etapa de ministro de Interior, estoy cumpliendo estrictamente con mi tarea y con mi responsabilidad. Sí. Ha comentado que es cierto que se tapó la investigación y tal. Su partido, el PSPV, aquí en la comunidad, lleva 6 años haciendo una tarea intensa y periódica denunciando la cuestión del accidente del metro y la investigación. Ha comentado que hay novedades. Yo supongo que esa investigación, ese trabajo que ha hecho el PSPV, usted lo conocería tanto como miembro del Gobierno como secretario general del PSPV. No sé si la pregunta es un poco frívola, pero las novedades a las que usted se refiere es un programa de televisión que ha provocado una marea humana que hubo la semana pasada y que ha provocado esa reacción inmediata por parte de usted cuando su partido lleva trabajando 6 años en este tema de una manera bastante intensa.
no agradezco que me haya dicho algo que yo tenía que haber recordado, y es que es verdad que mi partido lleva trabajando, como usted dice, en este asunto de una manera intensa. Y mi partido soy yo, ¿sabe? Es que soy el secretario general de los socialistas y Chimo es mi compañero de partido y forma parte de distintos comités en los que estamos. Es que somos el mismo partido y, por tanto, a la pregunta anterior tenía que haber respondido que, además de mi actuación institucional, yo era el ministro del Interior del Gobierno de España y actué como tal. Hoy soy el secretario general de los socialistas españoles y actúo como tal, y mi partido socialista aquí ha hecho lo que usted ha dicho, que es siempre echar una mano para intentar que se conozca la verdad. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado, es verdad, no podemos ocultar que el tema ha salido y a raíz de esa salida han aparecido algunas cuestiones no menores. Por ejemplo, ha aparecido una preparación previa de algunos de los testigos de la comisión de investigación que ciertamente tiene un objetivo. Cuando uno prepara a un testigo para decir una determinada cosa y para que todos digan lo mismo, lo que está intentando es manipular ese testigo y, por tanto, tapando la verdad. Es que efectivamente han aparecido algunos informes que no se conocían, por tanto, claro que ha habido novedades. Pero es verdad que mi tarea, verá, se lo he dicho también a los miembros de la asociación y se lo voy a explicar a ustedes. La oposición, cuando está en minoría en las cámaras, puede hacer las cosas que puede hacer. Normalmente pasa algo con el sonido. ¿Puedo ser yo? Supongo que no habrá que hacer toda la rueda otra vez. Retomo lo que le decía, ¿no? Se lo he dicho también a los miembros de la asociación. La oposición puede hacer según qué cosas, porque vas al Parlamento, aquí o en Madrid, y la mayoría absoluta normalmente funciona como una apisonadora. Y ayer tuvimos en el Parlamento español bastantes ejemplos. Ahora, una cosa que nadie nos puede impedir hacer, nadie, es la denuncia. Es colocar temas en la agenda. Y ponía un ejemplo. Llevamos meses, como ustedes saben, hablando de la pobreza, se lo he dicho a ellos. Nos preocupa la pobreza en España, que hay pobreza, que hay gente que no come, que hay gente que no llega a fin de mes. No, es que hay gente que no puede dar de comer a sus hijos. Y decidimos hace unos meses poner este tema en la agenda política. Y por eso, cada vez que tenemos una rueda de prensa, los responsables del Partido Socialista hablamos de esto. Y ciertamente eso hace que ustedes recojan esas informaciones y eso hace que los ayuntamientos y las comunidades se preocupen más por ese tema, y eso incluso puede llegar a hacer que el Gobierno apruebe un plan que dijo hace meses que iba a aprobar y que retrasa día tras día. Bueno, la tarea de la oposición es colocar encima de la mesa temas en la agenda política para forzar al Gobierno a actuar. Por tanto, no tengo ningún empacho en decir que sí, que creo que puedo echar una mano a la asociación viniendo hoy aquí y haciendo esta rueda de prensa y poniendo en la agenda política de los gobiernos la necesidad de abrir una investigación o de reabrir una investigación para que se sepa qué pasó hace ya 7 años. Sí, ¿podría comentarnos respecto si ha ofertado algún tipo de iniciativa parlamentaria en el Congreso? Porque aquí en las Cortes Valencianas, como ya sabemos, el partido han tenido hasta 4 iniciativas para que se reabra la comisión de investigación. Al respecto del Congreso, ¿usted se ha comprometido a alguna iniciativa que pueda permitir que el debate no sea circunscrito exclusivamente al ámbito autonómico, sino también al ámbito del Estado? Como le digo, y repito una vez más, la forma que el Partido Socialista tiene de ayudar a una causa que creemos que es justa, a satisfacer una petición que creemos que es legítima, es efectivamente llevarlo a las instituciones. Puede ser que nos digan que no, pero en todo caso nadie podrá evitar el debate y nadie podrá evitar ruedas de prensa como estas que estoy haciendo, como esta que estamos haciendo hoy aquí. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar dar continuidad en las instituciones en las que estamos a la tarea que han hecho los socialistas valencianos. Sí. Y lo que me va a permitir es ser prudente, porque hemos quedado en que lo vamos a hacer y cuando tengamos las iniciativas se las contaremos. En definitiva, vamos a tomar iniciativas institucionales y las diremos en su momento en dónde y en qué constarán.
Sí, yo tenía dos preguntas también sobre actualidad. Una sobre la reforma educativa. ¿Cree que el ministro actual ha quedado desautorizado después de las protestas, de que se haya paralizado finalmente la reforma? ¿Cree que no está autorizado para intentar conseguir un consenso en una nueva reforma educativa, si es que finalmente deciden llevar ese paso? Y la segunda es sobre Andalucía, sobre el proyecto de vivienda. ¿Le preocupa que la Comisión Europea haya pedido información a España sobre la reforma de Griñán, de vivienda? Sí, gracias. A la primera cuestión, ayer hubo manifestaciones en toda España y durante el día hubo huelga en muchos sitios y durante la última semana ha habido encierros. Yo quisiera decirle al Gobierno que una reforma educativa como la que pretende hacer no se puede llevar a cabo si no cuenta con el apoyo de nadie. Y este es el caso. Es que no tienen ningún apoyo para llevar adelante esta reforma educativa. Ninguno es ninguno, ni de los grupos políticos, ni de las familias, ni de los profesores, ni de los estudiantes. No cuentan con ningún apoyo. En esas condiciones le pido al señor Rajoy, como he hecho ya varias veces, que retire el proyecto de ley y que vuelva a iniciar un diálogo educativo que es muy importante en nuestro país. Porque además le voy a decir, este proyecto de ley tiene dos objetivos. Uno, es el proyecto de ley que viene a dar sustento jurídico a los recortes del señor Wert, a los recortes del Gobierno. Es decir, es un proyecto de ley que lo que piensa es que España puede salir adelante de la crisis recortando la educación. Eso no puede ser. No. Ese fue el debate del miércoles, si recordarán ustedes. Y en segundo lugar, el contenido del proyecto de ley va contra los principios que pienso que han inspirado las reformas educativas todas, de un signo y de otro, en los últimos tiempos. Va a segregar a estudiantes, segregar a los estudiantes con dificultades, en lugar de ayudarles a continuar sus estudios, les va a segregar. Va a enfrentar a la escuela pública con la escuela privada concertada, por cierto, en detrimento de la escuela pública. Y finalmente va contra la igualdad de oportunidades. Una ley que segrega a los estudiantes con dificultades, que se hace para perjudicar a la escuela pública y que persigue a la igualdad de oportunidades, no puede ser la ley que España necesita. Por todo eso le pido una vez más al Gobierno que la retire, que no puede aprobar una ley contra todos y contra todo. Andalucía, me preocupa. Desde el punto de vista jurídico no, desde el punto de vista jurídico no me preocupa en absoluto. Hombre, me preocupa que da la impresión de que, en fin, Bruselas tiene un comportamiento. Bruselas, es que, ¿sabe? Bruselas se ha convertido en una especie de agencia de noticias, ¿no? Pero luego nadie dice quién es el de Bruselas. Cuando presentamos este asunto del empleo, ¿sabe? Este plan de empleo, y presentamos muchas medidas, por cierto, una afectaba al MEDE, que es muy significativa, también por la tarde hubo alguien de Bruselas al que no hemos podido todavía poner cara y ojos, que también se opuso. Pero recordaba esta mañana, viniendo hacia acá, que cuando el Tribunal Constitucional portugués dictaminó en contra de algunas medidas que había adoptado el Gobierno para seguir los planes de Bruselas, por la tarde alguien de Bruselas también le dijo al Tribunal Constitucional portugués que no. Da la impresión de que hay una especie de, no sé quién, no quiero hacer acusaciones personales, a alguien que está dispuesto a decirle que no a todas las iniciativas de la oposición de todos los países del sur de Europa. Eso sí que me preocupa, que Bruselas sea una especie de diga usted lo que quiera, que ya me voy a oponer yo. Pues Bruselas tiene que atender a la gente, ¿sabes? Bruselas tiene que darse cuenta que muchas de sus medidas están quebrando la confianza de los ciudadanos en Bruselas. Y Bruselas, quien sea el que se esconde o los que se esconden detrás de este apelativo, de este rótulo, tiene que darse cuenta que hay mucha gente en el sur de Europa que empieza a desconfiar de Europa. Y se lo dice un partido que es proeuropeo de los pies a la cabeza, que somos proeuropeos como nadie en este país, y le decimos a Bruselas que por favor atienda lo que decimos, porque estamos recogiendo un sentimiento muy profundo. Verá, cuando hemos hablado de este asunto del MEDE, le dije el otro día en el Parlamento al presidente, aparte de justificarlo en términos económicos, que creo que se entiende muy bien, le dije que había una razón política. Le dije, es que hay muchos ciudadanos en España que piensan que hay dinero para los bancos y no para los ciudadanos, y es así. Y si dentro de año y medio se produce lo que nos tememos, y es que algún banco tiene que ser recapitalizado, es decir, tenemos que volver a pedir dinero a Bruselas después de haber dejado en la calle a muchas familias y haber cerrado muchas empresas, eso no lo entenderá nadie en España. Desde luego los socialistas no solo no lo entenderemos, sino que lo denunciaremos. Por tanto, hay razones políticas y económicas para hacer lo que hemos propuesto, como hay razones políticas y económicas
y de justicia social, políticas, por tanto, para hacer lo que ha hecho la Junta de Andalucía, que me parece una norma magnífica. Perdone que voy a preguntar por el tema de las víctimas de metro. ¿Considera que después de la comisión de investigación que hubo en les Corts Valencianes, que debería de replantearse los reglamentos de las comisiones de investigación, viendo que muchas de ellas sirven para muy poco? Sí. Honestamente, la respuesta es sí, contundente. De hecho, también se lo he comentado a la asociación. Vamos a volver a empezar con la revisión del reglamento del Congreso de los Diputados, y uno de los elementos centrales son las comisiones de investigación. Es imposible, fíjese, que una comisión de investigación no concluya con el dictamen que la mayoría quiera, porque al final se vota el dictamen, pero para llegar a ese dictamen no se puede tapar todo. La oposición tiene que ser capaz de llevar a gente que diga lo que piensa esa comisión, de pedir todos los datos necesarios. Por tanto, las comisiones tienen que abrirse a todos los posibles testigos y tienen que reclamar todos los documentos. Luego ya la votación final es la que es, pero durante la comisión, mientras se celebra y sobre todo para comenzarla, hay que procurar la máxima transparencia. Y en eso hay que reconocer que nuestros reglamentos, los del Congreso de los Diputados y los del conjunto de los parlamentos, fallan. Y la prueba es este caso, porque, como le digo, una comisión de investigación se ha convertido justamente en una comisión para tapar una investigación, y eso es lo que no puede ser. Dos cuestiones, señor Rubalcaba. Perdón, no le veo. Gracias. La primera tiene que ver todavía con el accidente. A mí me gustaría saber si considera usted que si ese mismo accidente que ocurrió en Valencia hace 7 años hubiera ocurrido en Madrid, estaríamos ahora mismo en la misma situación en la que estamos. Y, por otra parte, y cambiando de tema, que valorara un poco qué es lo que ha ocurrido en Baleares con la muerte de ese inmigrante que, al parecer, no recibió la atención que debía. Con toda franqueza, creo que no. Creo que si hubiera pasado en Madrid, las cosas hubieran sido distintas. Lo digo como lo pienso. Y no quiero que nadie lo entienda mal, ¿eh? No estoy poniendo una comunidad por encima de otra. Mi respeto por todas es infinito y soy un partidario decidido de la igualdad, y empiezo por reconocer que todos los ciudadanos son iguales. Me han oído decir, paréntesis, varias veces aquí en esta comunidad que creo que hay un problema de fondo. La comunidad tiene una crisis profundísima, tiene una crisis profunda, tiene que rehacer todo su modelo productivo, pero lo puede hacer justamente porque tiene una sociedad dinámica. Si cuando uno piensa en España le preguntan sociedad dinámica, capaz de exportar, de salir, qué es lo que España tiene que hacer, lo primero que se le ocurre es justamente la Comunidad Valenciana. Por tanto, lo digo para que quede claro que en mi respuesta sí no hay ninguna connotación negativa, pero es evidente, y también lo hemos hablado en la reunión de esta mañana, que probablemente si hubiera sido en Madrid hubieran sido las cosas de forma distinta. De hecho, ha habido un accidente en Madrid dramático hace poco, con muchas menos víctimas, y sin embargo ha tenido una repercusión mediática. En fin, es verdad que el sistema de medios de la comunidad, me voy a permitir ser prudente porque están ustedes delante, pero en fin, este es otro tema. Pero vamos, sí, la respuesta objetivamente sí, creo que sí, que hubiera sido diferente, y ya lo lamento, porque eso hay que también ponerlo en nuestro debe. Eso debe ser una reflexión autocrítica que debemos de hacer los partidos nacionales, en este caso el PSOE. La segunda cuestión, quiero ser muy prudente porque estamos hablando de la vida de una persona, en este caso de un senegalés. Pero como utilicé este asunto en el debate del miércoles, no voy a dejar de contestarlo. Mire, parece que efectivamente un inmigrante, en este caso un senegalés sin papeles, ha fallecido de una tuberculosis en la comunidad de las Islas Baleares. Se está haciendo una investigación y, repito, quiero ser respetuoso con quien la hacen. Ahora, hay una cosa, me parece, que ya es incontrovertible, porque eso parece que ya está justificado y certificado. Es que fue al ambulatorio y, como no tenía papeles, no le pudieron atender. Los médicos, que son profesionales como la copa de un pino, cuando cerraron el ambulatorio le atendieron en horas fuera del servicio. Es como si le hubieran hecho entrar por la puerta de atrás. Y ya solo ese hecho, o sea, que podamos denunciar que una persona que tenía, como hemos sabido luego, tuberculosis, fue a un ambulatorio y los médicos, para tener que atenderle, tuvieron que esperar a que se cerrara el ambulatorio, solo eso debería avergonzarnos tanto como para que el Gobierno inmediatamente suprimiera esa ley.
que, repito, es injusta, que tiene un tufo insoportablemente racista, que no vale para nada, porque ahorra muy poco dinero y que lo que está creando es una situación de descontrol absoluto, porque nadie sabe muy bien cómo se resuelven los problemas de enfermedades de los inmigrantes irregulares en nuestro país. Y le diré algo más. Siempre dijimos que había un problema de salud pública. Dijimos que cuidado con estos temas, que es verdad que hay gente que tiene enfermedades contagiosas. Este también parece que es el supuesto. Pero, en fin, este tema me preocupa menos. Repito, sin entrar en el fondo de la cuestión, o es verdad que parece que le cobraron y tal en el hospital, pero, en fin, sin ni siquiera llegar a eso, que, por cierto, lo estamos mirando, yo le digo, y le digo al señor Rajoy, como le dije el otro día en el Parlamento, que los españoles sepan que un ciudadano senegalés con una tuberculosis no fue atendido en las horas normales en el ambulatorio, sino que los médicos para atenderle tuvieron que esperar a cerrar el ambulatorio y meterle por la puerta de atrás. Eso no puede ser. Eso es una vergüenza que estoy seguro que los españoles no comparten. Yo quería preguntarle dos cosas. Una, ¿cómo habría actuado usted en el caso del accidente de metro si hubiese tenido la responsabilidad política, digamos, si se hubiese encontrado con esta situación? ¿Qué tipo de cosas que no se hicieron habría hecho? Y otra que no tiene que ver con esto es ¿qué opina de el expresidente Aznar, que se sepa que cobró sobresueldos de su partido en el momento en que era presidente del gobierno? No, verá, la primera me cuesta un poco contestarla, ¿sabe? Porque quiero ser también respetuoso. Sí, simplemente le voy a decir una cosa. Yo he sido ministro del Interior y he tenido en mis años de ministro muchas desgracias, entre otros atentados, en fin, he tenido muchas desgracias. Creo que siempre he procurado estar al lado de las víctimas, siempre. Y siempre han tenido mi despacho abierto. Y le diré más, muchas han venido con fotógrafos y cámaras y muchas otras vinieron en silencio. Como, por cierto, a veces hay que hacer estas cosas. Por tanto, eso sí que lo hubiera hecho distinto. Más allá de eso me va a permitir que sea prudente y simplemente quiero reiterar mi voluntad y mi deseo de que se reabra la investigación para saber qué pasó realmente en ese accidente. Hemos conocido hoy, me preguntaba usted en segundo término sobre sueldos. Me voy a elevar un poco sobre la noticia de esta mañana para hacer una recopilación. Es que sabe, prácticamente cada día nos despertamos con un nuevo episodio, con una nueva información, con una novedad en relación con este asunto que se llama trama Gürtel o Gürtel, que es ciertamente es una hidra de 7 cabezas, como he dicho en bastantes ocasiones, que afecta, es que aquí ustedes lo viven también, tienen sumarios abiertos en esa materia. Entonces, lo que sí quiero reiterar una vez más es que alguien tiene que dar una explicación. Alguien tiene que dar una explicación. Es que hemos conocido ya no historias de sobresueldos, no, es que ahora sabemos que hay empresas que dieron dinero al Partido Popular y que luego mira por dónde al poco tiempo recibieron suculentos contratos. Es que alguien del Partido Popular tiene que dar una explicación de cómo se ha financiado el partido y en qué se ha gastado ese dinero en los últimos 25 años. Y estamos esperando alguna explicación distinta a esa que están dando. ¿Sabe la que están dando? Su explicación preferida, que es meterse con el juez. Siempre que pasa algo, primero fue, oiga, lo sufrí yo, primero fue el ministro del Interior, después fue la policía, los fiscales, los jueces. Siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que parece que son desmanes del Partido Popular y lo que tienen que hacer es dar una explicación. Es que cada día nos despertamos con una nueva noticia, dar una explicación contundente, seria, que por cierto salga al paso de aquella que nos dio el presidente del Gobierno. ¿Se acuerdan? Que todo era falso salvo algunas cosas. Es que parece que todo era cierto salvo algunas cosas. Es que es lo contrario, no es que todo era falso salvo algunas cosas, no, es que todo era cierto salvo algunas cosas. Muy bien. La última, si no lo tienen a mal. Yo quería saber qué opinión le merecía a Ferraz el deseo del PSPB de adelantar antes de las europeas las primarias para elegir al candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y luego quería matizarle que en el tema por lo que comentaba del programa de televisión, las informaciones acerca del aleccionamiento ya se sabían, ya habían salido meses atrás por medios valencianos. Entonces, novedad no es, que tampoco entiendo por qué ha tenido que venir ahora y no pudo venir
antes. Vamos a ver, respecto a la primera cuestión, lo primero que quiero decirles es que tanto el secretario general del PSPB como el secretario general del PSOE estamos en lo que estamos, y lo que estamos es la crisis. Luchar contra la crisis, hacer propuestas para salir de la crisis, buscar fórmulas para crear empleo. En eso es en lo que estamos concentrados. Esa es nuestra principal preocupación, en ofrecer acuerdos a los gobiernos. Yo lo he hecho con el gobierno del Partido Popular. Chimo Puig lo hizo con el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Estamos tratando, por tanto, de ofrecer acuerdos que, por cierto, practicamos donde gobernamos. Hoy hace un año que se constituyó el Gobierno socialista en Andalucía, y es un Gobierno que ha conseguido acuerdos con los sindicatos, con los empresarios, con los grupos, acuerdos para salir de la crisis, acuerdos para ayudar a sectores. Es un Gobierno que está tratando de hacer frente a la crisis con consenso. Pues bien, eso es lo que pretende Chimo aquí y lo que pretendo yo en España, buscar amplios consensos para hacer una salida justa de la crisis, que no deje a nadie atrás y que reequilibre los costes de salida, no como pasa ahora, que están siempre pagando los mismos, que por cierto son los que menos tienen que ver con la crisis que tenemos. Esta es nuestra principal preocupación, y a eso dedicamos todo el día. Es verdad que tenemos en su momento que abordar los procesos de elección de nuestros candidatos, y lo tendremos que hacer como lo hacemos siempre, en este caso en el Partido Socialista, que es a través de primarias, y yo estaré encantado de hablar con Chimo Puig del calendario que tengan en la cabeza, puesto que al final un proceso de primarias tiene que ver con la estrategia electoral de cada uno de los partidos. Y respecto a la segunda cuestión, le digo lo que le digo antes. A mí no me preocupa en absoluto que la gente piense que vengo, en este caso, a que se sepa más de un tema. Al contrario, creo que es mi obligación. O sea, mi obligación es, cuando hay un problema y considero que ese problema es serio, tratar de ponerlo sobre la mesa. Y se hace en el Parlamento y se hace a través de ruedas de prensa. Por tanto, sí, confieso claramente que lo que quiero es echar una mano a la asociación, y que quiero que el Partido Socialista apoye, y que quiero que los ciudadanos españoles se enteren por mi voz de que aquí hay una comisión de investigación que se frustró y que creemos que debe abrirse.